Bienvenidos nuevamente a su segmento La Sana Doctrina. Vamos continuando con nuestro tema, nuestro siguiente tema, que corresponde, corresponde es al número 13, el cual el tema es la sujeción, doctrina básica, módulo de doctrina básica. Vamos a introducirnos en el tema. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios hace mención que para vivir de una manera digna, la vocación es necesario tener humildad, mansedumbre y paciencia, además de amor para poder soportar y esforzarnos con respecto a la unidad de la fe. Efesios 4 del 1 al 3. Esta unidad de la fe será manifestada por medio de la sujeción del cuerpo de Cristo. Desde el punto de vista cristiano entendemos que la sujeción, como la obediencia o la fidelidad que los miembros de la iglesia tienen a sus autoridades y coberturas espirituales. Es importante que la sujeción va más allá de obedecer. En la Biblia vemos como el Señor se sujeta en todo al Padre, reconociendo su autoridad por amor y no por imposición. Esto es importante. El principio de la autoridad se puede apreciar en nuestros hogares donde dice la esposa sea sujeta al varón, el varón a Cristo y Cristo a Dios. Esto no deja también que la iglesia se sujeta a Cristo como su amado. Eh, Quiero hacer un paréntesis. La Biblia dice que el que no ama al que ve, no puede amar al que no ve. Eh, si lo aplicamos a esto, ¿verdad? El que no se sujeta al que ve, ¿cómo se puede sujetar al que no ve? Muchos dicen sujetarse a Dios, pero no se sujetan a los delegados. Y pasa lo contrario también. Muchos son muy sujetos a los hombres, pero no son sujetos a Dios. Es decir, obedecen a los hombres, pero no obedecen los mandamientos de Dios. Amén. Cerramos este paréntesis. La palabra sujeción viene del griego upotesh, numeral 5299, que significa subordinación, sujeción, obediencia, sumisión. Según el diccionario TUI, significa estar bajo órdenes. El diccionario Larousse significa sometimiento de una persona a una obligación, obediencia o disciplina. El reino de Dios se manifiesta al principio de la sujeción y autoridad de la cabeza, donde se sujetan a todas las cosas en orden y armonía, en cohesión, que es Cristo, es decir, la unidad de la fe. Y cada miembro del cuerpo, que es la iglesia, busca su lugar dentro de ella y se sujeta a sus autoridades y cobertura e interactúa con los demás en armonía, sujetándose a los demás por jerarquía en mansedumbre. El más máximo ejemplo es el Señor Jesucristo, sujetándose para sí a su amada, la iglesia, y cuando todo le es sujetado, él mismo se sujeta a todo al Padre. ¿Qué es la sujeción? Es la acción de sujetar unión con algo que está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. La sujeción es un proceso para sujetarnos a nuestras autoridades. Primero es necesario que seamos libres de pecado por medio de la salvación de nuestro Señor. Nos da a reconocer su sacrificio y reconocerle como Señor. Y luego empieza la restauración de nuestro ser integral para luego reconocer autoridad y obrar conforme a la voluntad de Dios. Veamos a continuación el proceso de llegar a ser sujetos a Cristo, comenzando desde cuando éramos sujetos al pecado.
¿Cómo alcanzar esa sujeción? Esto lo vemos en Esther. Eh, si usted lee el libro de Esther, nos narra los pasos y los eventos para alcanzar esa sujeción. Aquí lo vamos a ver en resumen con su respectivo pie de imprenta. Sustituyendo a los insujetos. Capítulo 2 del 1 al 2. Siendo guiados por el Espíritu Santo. Figura Esther, Esther en el capítulo 2 versículo 7. Aceptar a los ministros delegados. Esther 2 del 8 al 9. Recibiendo doctrina. Esther 2 versículo 12. ¿Cuáles son los beneficios de la sujeción? Llegar a alcanzar la estatura de novia. Esther 2:17. No morir y poder ser transformado. La exanastasis. Este tema lo veremos en el módulo de doctrina avanzada. Filipenses 3:11. Preparados para toda buena obra. Tito 3:1. Alcanzar guianza, gracia delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2 del 18 al 9. ¿Cómo reconocemos a los enemigos de la sujeción o quiénes son estos enemigos? Eh, pues lógicamente son los que hacen lo contrario, es decir, los que se rebelan, los que tienen todas actitudes. Y es interesante, que aquí estoy haciendo otro paréntesis, es interesante que lo que se ataca en el último tiempo es la autoridad, tanto la autoridad paternal de la familia como las autoridades del gobierno, como las autoridades de la iglesia. Hay muchas doctrinas que atacan la autoridad. Es lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Veamos, cierro paréntesis y veamos que los enemigos de la sujeción son los que se rebelan contra Dios, sus ministros y sus delegados. Oseas 11. Interesante que el que se rebeló también es Luzbel en Isaías 11 y Ezequiel 28. Eh, la Biblia habla que uno de los nombres del enemigo es Satanás y significa el que se opone. Se evidencia por las obras de la carne, que son contrarias a los frutos del Espíritu Santo. Romanos 8 del 6 al 11. Las obras de la carne también están en Gálatas 5. Los que enseñan falsas doctrinas, lo que yo mencionaba, ¿verdad? Enseñan lo contrario a la sujeción, es decir, doctrinas de demonios. Judas capítulo 1, del versículo 10 al 13. Doble ánimo, que es el que habla Santiago, es decir, lo que yo mencionaba en el paréntesis, se sujetan al hombre y no a Dios, o lo contrario, dicen ser sujetos a Dios, pero no se sujetan a las autoridades. Amén. Con esto damos por finalizado este video. Eh, Como siempre, esperamos que haya sido de bendición y edificación. Los esperamos en el siguiente. Que Dios le bendiga en este día. Amén, amén y amén.